40.000 años antes de nuestra era, el hombre ya evolucionado tiene la necesidad de encontrar refugio permanente que le proteja del medio ambiente, pero estos refugios están ocupados por feroces animales que los usan como guarida. Intentar obtener dos bienes con una sola acción era algo difícil. Por un lado era imperioso conquistar la cueva para protegerse del medio ambiente, y por otro lado, librarse de la calamidad de ser cazados por los depredadores que constantemente les acechaban. Habitar las cavernas se convirtió en una de las grandes conquistas de hombres y mujeres del pasado. Estos primeros conquistadores que colonizaron las cuevas plasmaron en su interior los diversos animales que cazaban, así como los rituales y representaciones de su estancia en la tierra. Sin duda alguna, estaremos de acuerdo que esta empresa fue una de las más difíciles que ha afrontado la humanidad. Khufu, más conocido como Keops, fue el segundo faraón de la cuarta dinastía, perteneciente al Imperio Antiguo de Egipto, desde el año 2589 al 2566 a.C., gobernando por 23 años. Posiblemente, fue hijo del faraón Seneferu y de la reina Jeteperes I. Se casó con Meritites I y con Genutzen, ambas enterradas en pequeñas pirámides, junto a la suya. A pesar de creerse que la Gran Pirámide de Giza fue construida por esclavos, hoy se da por sentado que fue utilizando obreros e ingenieros altamente capacitados en el arte de cortar las piedras, llamado estereotomía, e incluso en astronomía. También, que la realizaban por concepción de fe, ya que aún no se entendía los flujos del río Nilo que afectaban sus vidas, esto con la intención de que el soberano en su calidad de deidad se acercaría a los dioses para encomendarles el beneficio de controlar al gran río. Según Heródoto, Keops mandó construir la Gran Pirámide, llegando al punto de prostituir a su hija para obtener fondos con los que pudiera construir su tumba. También se dice que con lo recaudado la princesa logró reunir lo suficiente para realizar su propia pirámide.
Sin duda, a Keops se le puede considerar un gran conquistador, ya que su gran pirámide ha impresionado a la humanidad, conquistando nuestra imaginación. Asurbanipal, que significa creador de su heredero, nació en el 668 a.C., fue hijo de Asardón y de Anaquindaraxes, nieto del gran Sennacherib y de Naquía, Sakutu, de la dinastía sargónida. Se casó con Libalizarrat, teniendo 3 hijos. Fue el último gran rey de Asiria, a quien la Biblia menciona como Osnaper. Rey del imperio asirio, era un monarca ilustrado, pues sabía leer y escribir. Restauró templos religiosos como el de Meslan. Impulsó la economía y el comercio, la cultura y las artes, como las esculturas llamadas Lamassu, en los palacios de Nínive. En lo militar, fue un gran estratega, ampliando su imperio hasta el Bajo Egipto, conquistando Babilonia y Elam. En estas batallas era costumbre que los enemigos rompieran sus arcos en señal de derrota, y moler los huesos de sus ancestros, para diluir toda herencia genealógica, para después ser decapitados, y ser amontonadas sus cabezas. Después de derrotar en la batalla del río Ulaitil Toba a Teuman el rey usurpador, y a su hijo el conspirador Tamaritu, ordenó se les decapitara, y llevar sus cabezas para adornar su jardín, restaurando a Humanigash en el trono de Elam. En la cosmogonía asiria, el león representaba el poder, dando paso al orden y el caos. Por ello, era común representar a los monarcas derrotando un león, en señal de su poder sobre el enemigo. Asiria, fundada a orillas del río Tigris, es una antigua región del norte de Mesopotamia, que toma su nombre de la ciudad de Asur, del mismo nombre que Asur, su deidad tutelar, que data del 2600 a.C. Originalmente, eran poblados de habla acadia, con actividad de pastores, que después se convertirán en hábiles comerciantes, y posteriormente en un imperio militar. Uniéndose semitas, acadios y sumerios, controlaron un territorio que hoy son los países de Irak, Siria, Líbano, Irán y Turquía. El estudio de Asiria se realiza en 3 fases: el periodo paleoasirio, el periodo medio-asirio y el periodo neoasirio, hasta 609 a.C., fecha del final del reino, que gracias a su poderío e influencia en griegos y hebreos, hasta hoy aún es recordado. Se considera a los asirios como los inventores de la caballería ligera, el ariete, y del placer de comer semiacostados en sillones que permitían reclinarse. Asurbanipal era un coleccionista de libros, llegando a almacenar en la gran biblioteca de Nínive más de 30.000 tablillas, en escritura cuneiforme, en las que se encuentra el famoso poema de Gilgamesh, diccionarios de sumerio-acadio, y gran cantidad de textos sobre astronomía y astrología. Murió en el año 631 a.C. Shen, más conocido como Qin Shi Huangdi, el primer emperador de la dinastía Qin, sucesor de los 8 grandes gobernantes. Nació en Handan, el año de 259 a.C. Fue hijo del príncipe Sishu, Xuanxian, y la reina viuda Zhao, aunque existió el rumor de ser hijo de una concubina. Ascendió al trono a los 12 años de edad, aún teniendo un regente. A los 21 años tomó el poder, y a los 38 años, en el 221 a.C., unificó a los reinos combatientes, conformando el Imperio Chino, aunque este nombre, como país de China, solo es adoptado hasta 1912.
Shi Huangdi es célebre por gobernar con mano dura y despótica, así como por iniciar la famosa muralla china, que se completará en varias generaciones posteriores. También, por su fastuosa tumba, custodiada por 8.000 esculturas de guerreros, realizadas en terracota. Como emperador, unificó las distintas escrituras, creando nuevos caracteres obligatorios, promovió el comercio, poniendo estándares de pesos, medidas y monedas entre todas las provincias, desarrollando leyes y caminos que aprovechaba para que sus ejércitos se desplazaran de un lugar a otro con facilidad. Aunque tildado de dictador, también fue un gobernante con perspectiva del futuro, que devastó las fuerzas separatistas y fundó el primer estado chino unificado. Buena parte de su fama como injusto proviene de los tiempos de su reforma, cuando quemó infinidad de libros, acosando a los intelectuales confucionistas, a quienes enterraba hasta el cuello, para después decapitarlos, con lo que intentaba desmembrar el feudalismo, para conformar un territorio dividido en provincias con administradores civiles, militares y representantes que mediaban dentro del nuevo imperio Qin, que entrará en decadencia pocos años después, siendo reemplazado por la dinastía Han. Durante un viaje a las Islas Inmortales, Shi Huangdi, llamado el Hijo del Cielo, temeroso de ser asesinado, murió en el año 210 a.C., envenenándose él mismo, ingiriendo píldoras de mercurio, que supuestamente le darían la vida eterna. Para evitar levantamientos, por 2 meses, mismos que duró el trayecto de regreso a la capital Xiangyang, se ocultó el fallecimiento, con carretas de pescado, que viajaban adelante y atrás del emperador, para ocultar el olor de la descomposición del cuerpo. Después de tomar la India, Alejandro III de Macedonia, más famoso como Alejandro Magno, que conquistó gran parte del mundo conocido, se vio obligado, por la inconformidad de sus ejércitos, a abandonar su permanencia en el Indo, emprendiendo el regreso hacia Susa, en Persia. Se dice que envió a los veteranos por vía marítima, para explorar el Golfo Pérsico, y para darles un escarmiento a los inconformes, los llevó por la ruta del desierto de Gedrosia, al sur de Irán, y el oeste de Pakistán, donde después de una larga, ardua y penosa marcha, de regreso a Babilonia, miles de ellos murieron en el camino. El período helenístico abarca desde el año 323 a.C., fecha de la muerte de Alejandro Magno, en el palacio de Nabucodonosor, al 30 a.C., fecha del suicidio de Cleopatra VII, la célebre amante de Julio César. Julio César y sus legiones cruzan el Rubicón. El río Rúbico, más conocido como Rubicón, se encuentra al noreste de Italia, y desemboca en el mar Adriático. El nombre proviene, por el lecho arcilloso del río, que tiñe el agua de color rubí. En época de los romanos, a partir de 59 a.C., sirvió de frontera entre Italia, territorio de Roma, y las provincias bárbaras de la Galia. Por ello, todo soldado que lo cruzara debía hacerlo sin armas, esto para que Roma quedara protegida de amenazas militares internas.
Toda legión marcial llevaba al menos un estandarte, donde estaba escrito el acrónimo SPQR. Senatus Populus Romanus, que traducido es, todo para el Senado y pueblo romanos. La noche del 11 de enero, del año 49 a.C., Julio César se detuvo ante el Rubicón, para meditar si debía cruzarlo, o no, ya que de hacerlo sin autorización del Senado, era declararse en rebeldía, y traición contra la República. Según Suetonio, historiador romano, cuando Julio César, montado en Genitor su caballo, que tenía la profecía de que su dueño gobernaría el mundo, dio la orden de que las legiones cruzaran el río, pronunció en latín la frase, alea, iacta, est. Esto significa, la suerte está echada. El historiador de Grecia, Plutarco, comentó que Julio César mencionó en griego la frase de Menandro: anerrito cubos, esto es, que empiece el juego. Así, inició la guerra civil contra Pompeyo y el Senado, terminando con el nombramiento de Julio César como dictador vitalicio. De esta anécdota, aún se usa la frase, cruzar el Rubicón, como lema de quien se arriesga a una empresa, conociendo las diversas consecuencias, pero sin saber el resultado. Carlomagno. Carlomagno nació en Herstal, hoy Bélgica, en el año 748. Hijo de Pipino el Breve y Bertrada de Laon, fue rey de los francos desde el año 751. Es el iniciador de la dinastía carolingia, que desplazó a la merovingia. En el año 800, fue coronado por el Papa León III, como Imperator Augustus, del Sacro Imperio Romano Germánico, por su labor realizada en contra de los lombardos en Italia, los musulmanes en el Al-Ándalus, sarracenos en el Mediterráneo, vascones y sajones que se consideraban bárbaros, por sus creencias religiosas, logrando someterlos, y que se convirtieran al cristianismo. Sometió Baviera, dividiéndola en condados francos. Doblegó a los ávaros, a los eslavos, y a los daneses en territorio escandinavo. Carlomagno tuvo 20 hijos, 10 esposas, y numerosas concubinas. En muchos países se considera como el fundador de las monarquías de Francia y Alemania, así también como el padre de Europa. Realizó varios tipos de reformas políticas y educativas, como la alfabetización de todas las personas posibles, produciendo un renacimiento en la enseñanza de las artes, como en la literatura, en la que se uniformizó la escritura con mayúsculas y minúsculas, derivado del contacto con las culturas hispánica, romana y anglosajona. Después de coronar como coemperador a su hijo Ludovico Pío, el 28 de enero del 814, quedó en coma por una inflamación en los pulmones, llamada pleuritis, falleciendo en Aquisgrán a los 66 años. Sus restos descansan en un hermoso féretro, llamado el sarcófago de Perséfone.
Rolf Janger, o Rolf Rögnvaldsson, también conocido como Rolón el Caminante Errante. Fue tataranieto de Halfdan el Viejo, que a su vez era nieto de Raun el Viejo, el primero de los 3 hijos de Nor, el patriarca de Noruega. Hijo de Rögnvald, el Sabio, nació en el 845 de nuestra era. Con más de 2 metros de altura y 140 kilogramos de peso, lo exiliaron de Noruega cuando tenía 29 años. Fue el jarl de vikingos noruegos y daneses que invadieron Francia. Con la intención de asentarse en las tierras francas, estableció su campamento en el delta del río Sena, llegando hasta París, en el año 910, sin conseguir dominarla. Después de esto, el rey carolingio Carlos III, el Simple, llegó a un acuerdo, cediéndole una gran parte de Neustria, incluido el condado de Rouen, que será la futura Normandía, a cambio de evitar futuras incursiones vikingas, por lo que se convirtió al cristianismo, jurando lealtad y casándose con Gisela, una de las hijas del rey. Según una leyenda, se le exigió que se arrodillase y besase los pies del rey, pero Rolón se negó y ordenó a uno de sus guerreros que lo hiciera por él. Este, tomando al monarca por el pie, lo levantó tan alto que lo hizo caer al suelo. Rolf Rögnvaldsson tuvo varios hijos, con varias mujeres, entre ellas, Popa de Valleus, con quien tuvo a Guillermo I de Normandía, futuro abuelo de Guillermo el Conquistador, primer rey normando de Inglaterra. De su hija Gerlock, llamada Adela de Normandía, nacida de Gisela, descenderán, generaciones después, Guillermo el Trovador, y la famosa Leonor de Aquitania. Hay quien afirmó que murió en 932 en Rouen, volviéndose loco por haber abandonado sus creencias paganas, por lo que decapitó a cientos de cristianos en honor de sus antiguos dioses. Arrepintiéndose después, repartió oro entre las iglesias. Chingis Khan. Temujin. El mejor acero. Más conocido como Genghis Khan, que significa jefe tan grande como el océano. Fue un guerrero y conquistador perteneciente a la dinastía Genghisida. Hijo de Olun y de Yasugei, hijo de Kabul, un noble de alto rango. Su principal consorte fue Borte. Con múltiples concubinas, tuvo una gran cantidad de hijos, y sus descendientes actualmente se pueden contar por millones. Cuando tenía 10 años, tras la muerte de su padre, su familia quedó en la miseria. Siendo esclavizado desde muy temprana edad, escapó y comenzó a realizar correrías a la cual se unieron otros jóvenes que le demostraban fidelidad, como Bogurtski y Jamuka, entre muchos otros, con quienes hizo juramento de Anda, hermanos jurados, que en el futuro serían su guardia imperial. En el año 1206, se celebra la reunión llamada Juriltai, a las orillas del río Onon, donde Temujin adquiere el título de Kakán y el nombre de Genghis Khan. Es aquí donde las tribus de la Confederación pasan a llamarse mongoles. Influenciado por su pasado y el rapto de su esposa, Genghis Khan promulgó la yasa, leyes sobre los ciudadanos y la herencia legítima. Prohibió el adulterio, el secuestro y la venta de mujeres. Genghis Khan utilizó una vasta red de mensajeros que comunicaban sus órdenes y posiciones del enemigo. Construyó yans, o puntos de descanso para los mensajeros, con alimentos, bebidas y caballos de repuesto, lo cual hacía los caminos muy seguros. Los mongoles, pueblo guerrero, donde los jóvenes se entrenaban para la guerra como jinetes hábiles en el uso del arco, con flechas que silbaban al ser disparadas, mientras montaban al galope. Gracias al recién inventado estribo de pibe. Organizados en ejércitos con grupos de 10 hasta 10.000 hombres, castigando a los que no cuidaban su equipo de batalla. En 25 años, unificó a las tribus nómadas del norte de Asia, fundando el primer imperio mongol, considerado uno de los más grandes de la historia, desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico, y desde Siberia hasta la India, mediante sorpresivos ataques, engaños militares como muñecos, y el uso del terror.
Temujin murió en agosto de 1227, debido a las heridas producidas al caer de su caballo. Guillermo el Conquistador, descendiente de vikingos, fue hijo de Roberto I de Normandía, y de Arlette de Falais, hija de un curtidor de pieles. Guillermo nació el año de 1028, en Normandía, se casó con Matilde de Flandes en 1050, con quien procreó a 9 hijos. Guillermo fue el primer rey normando de Inglaterra, después de la batalla de Hastings, en 1066. De él, surgirán varias generaciones de gobernantes, hasta el día de hoy. Su reinado está caracterizado por las múltiples construcciones de castillos. Entre ellos, la famosa Torre de Londres. Tamerlán. Timur, llamado el Cojo, mejor conocido como Tamerlán, considerado como el último gran conquistador de Asia, fue un tártaro de origen mongol, perteneciente al clan Barlas. Nació en Transoxanía, Samarcanda, en el año 1336, siendo hijo de Tarugai, uno de los jefes del imperio de Gengis Khan. Mercenario y bandido en su juventud, en 1360, comenzó a unificar a las tribus nómadas de Chagatai. En una de sus andanzas durante una refriega, cayó de su caballo, hiriéndose la mano y la pierna derechas, perdiendo 2 dedos, el meñique y el anular, y quedando cojo para toda su vida. Por ello se le conoce como Timur Ilan Tamerlán, que significa Timur el Cojo. Huyendo a rastras, logró salvar su vida. Timur tuvo 43 esposas y concubinas, convirtiendo en consortes a las hijas o esposas de los señores de los territorios conquistados. Inteligente líder militar y político, pelirrojo, alto y fuerte, se rodeaba de eruditos, hablaba persa, mongol y turco. En 1370, inicia su ascenso, para conquistar en 2 décadas, 8 millones de kilómetros cuadrados, desde Delhi hasta Moscú, y desde la cordillera de Kiansan hasta Anatolia. Arrasando a 17 millones de personas, aproximadamente el 5% de la población mundial de su época, por lo que era muy temido en Europa, Asia y África. Bajo su propia definición de ser la espada del Islam, instauró la dinastía timúrida, convirtiéndose en mecenas de instituciones educativas y religiosas, que culminará con el imperio mogol. Bajo su lema, Rast Rust, que significa Veritas Alius, esto es, la verdad es seguridad. Como Ghazi, esto es, guerrero campeón musulmán, fue amante de jugar ajedrez. En su tiempo, le agregó 2 filas de elefantes y jirafas a un tablero de 10 por 11 casilleros. En 1399, culminó la llamada Campaña de los 7 años, saqueando la ciudad hindú de Delhi, refrendando su conquista con la siguiente afirmación: toda la extensión de la parte habitada del mundo no es lo suficientemente grande como para tener 2 reyes.
Aún persiste la leyenda de que Tamerlán, herido por una flecha, se refugió en las ruinas de una fortaleza antigua del desierto. Lamentando su suerte, vio a una hormiga que subía con un grano por una pared, pero constantemente se caía. Esto sucedió por 69 veces, y finalmente, en el 70º intento, la hormiga lo logró, llevando su carga a su nido. Tamerlán pensó, si una hormiga puede perseverar así, seguramente un hombre puede hacer lo mismo. Iniciando una campaña militar contra China, en la ciudad de Uttar, Timur, morirá, el 19 de enero de 1405, su cuerpo fue retornado a Samarcanda y enterrado en el mausoleo de Gur Amir. En su inscripción dice: Si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría. Itzcoatl, o serpiente de obsidiana. Bajo el título de Coloateutli, que significa Señor de los Coloas, subió al trono después de Chimalpopoca, el día 13 Atl, esto es el 16 de octubre de 1427, reinando por 13 años, hasta 1440, convirtiéndose en el cuarto Tlatoani de México, Tenochtitlán. Descendiente de la dinastía Tenochtitl, nació en Tenochtitlán en el año 1381. Fue hijo de Acamatpichtli, se casó con Huacalcintli, princesa tepaneca hija de Tezozomoc, teniendo un hijo también llamado Tezozomoc, de quien descenderán sus nietos, Abizotl, Axayacatl y Tizoc, futuros emperadores. Fue Tlacochcalcatl, jefe de la Casa de Armas, que era el cargo militar de más alto rango. Con esta experiencia, y con la ayuda de Tlacaelel, el vicerregente también llamado Cihuacóatl, y de Nezahualcóyotl, su sobrino, organizaron la Triple Alianza de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlán, para derrotar a Maxtla, el señor de Azcapotzalco, reduciendo su territorio a vasallaje y mercado de esclavos. Ya siendo Tlatoani, realizó obras públicas, como la calzada Tepeyac, y la ampliación al templo mayor de Huitzilopochtli y Tlaloc. También, comenzó la expansión del Imperio Mexica, dominando todo el Valle de México, y que en generaciones posteriores, llegará hasta Anáhuac, es decir Nicaragua, en Centroamérica. Itzcoatl falleció en el año de 1440, sucediéndole en el trono Moctezuma y Luicamina. Sin duda, consideramos a Itzcoatl un gran conquistador, si bien no de grandes territorios, sí del imaginario humano, pues sus reformas religiosas dieron paso a la destrucción de antiguos códices, para dar cabida a los nuevos conceptos del origen de los aztecas, como la leyenda de los soles, el mito del nacimiento del quinto sol, y el sacrificio humano, para sustentar el universo. Hernán Cortés, en Veracruz. Hernán Cortés, de Monroy, y Pizarro Altamirano. Nació en el poblado de Medellín, perteneciente al Reino de Castilla, hoy España. Fue hijo único, de Martín Cortés, y de Catalina Pizarro y Altamirano. Cabe mencionar que Hernán Cortés era pariente de Francisco Pizarro, que conquistó el Imperio Inca. Cuando Hernán tenía 14 años, su padre lo envió a estudiar leyes en Salamanca, ciudad que abandonó 2 años más tarde, motivado por su afán de aventuras. Después de ser rechazado en las campañas de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, zarpó hacia las Indias en 1504. En 1511, ya en el Nuevo Mundo, Diego Velázquez de Cuéllar reclutó a Cortés para la conquista de Cuba, de donde será alcalde.
Argumentando una expedición de rescate, Hernán salió de la isla sin el consentimiento del gobernador, llegando a Isla Mujeres, donde tomó prisionero a un joven maya, apodado Melchorejo, que le refirió a Jerónimo de Aguilar, un sobreviviente del naufragio del buque Santa María de la Barca. En marzo de 1519, la expedición bordeó la costa de Yucatán, en la desembocadura del río Tabasco, desembarcó en el poblado de Potonchan, donde enfrentó a los señores de esa tierra. Derrotados, ofrecieron esclavas, entre las que se encontraba Malitzin, más conocida como la Malinche, que dominaba varias lenguas, con lo que Cortés podía entender lo que los aztecas decían, pues ella traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, del maya al castellano. La flota de 10 barcos continuó, circundando la costa, hasta llegar al poblado totonaca llamado Quiahuistlán, que posteriormente se convertirá en la Villa Rica de la Verdadera Cruz. El Tlatoani Moctezuma envió canoas con embajadores, ofrendas y pintores, que dibujaban todo lo que veían, como un informe, para describir a los recién llegados que se creía eran emisarios del dios Quetzalcóatl. Hernán Cortés, en Tenochtitlán. Cuando Hernán Cortés arribó a Veracruz, tuvo contacto con los embajadores de Moctezuma, que llevaron ofrendas con la intención de disuadirlo de que no continuara hacia Tenochtitlán. En cambio Cortés decidió barrenar sus naves para hundirlas y continuar su avance, aliándose con los totonacas que aportaron 1.300 guerreros y 200 indios de carga, que se integraron a los 400 españoles, llevando 6 cañones y 15 caballos. Al llegar a la Confederación de Tlaxcala, enfrentó una férrea batalla de la cual salió victorioso, y con ello, incrementó aún más su ejército invasor. En Cholula, le tendieron una emboscada, que terminó con la matanza de Cholula, donde en 5 horas, murieron 5.000 hombres. Al alcanzar el lugar, hoy conocido como el Paso de Cortés, uno de los capitanes llamado Diego de Ordaz, fue el primer europeo en subir a la cima del volcán Popocatépetl. Calificado por los historiadores como una persona astuta, valiente e inteligente, con dones de líder, que seducía a sus tropas cuando les hablaba. Así, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlán para encontrarse con el Tlatoani Moctezuma. Después de llevar a cabo la conquista de México, Hernán Cortés fue nombrado el primer marqués del Valle de Oaxaca, teniendo 11 hijos, con 6 mujeres, entre ellas, la famosa Malitzin.
8 de noviembre de 1519, los españoles llegan a la ciudad de Tenochtitlán, acogidos con gran ceremonia y honores, pues se creía que eran enviados del dios Quetzalcóatl, que regresaba de donde salía el sol, siendo recibidos por el emperador Moctezuma II, en la calzada que viene de Xochimilco. En su segunda relación, Cortés narra su encuentro con el emperador azteca. Y ya junto a la ciudad, está un puente de madera de 10 pasos de anchura, y por allí, está abierta la calzada, porque tenga lugar el agua, de entrar y salir. Pasado este puente, nos salió a recibir aquel señor Moctezuma, con hasta 200 señores, todos descalzos, y vestidos de otra librea, o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso y más que la de los otros. Venían en 2 procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha, y muy hermosa, y derecha, que de un cabo se parece el otro, y tiene 2 tercios de legua, y de la una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos como de mezquitas. Y el dicho Moctezuma, venía por medio de la calle, con 2 señores, el uno a la mano derecha, y el otro a la izquierda, de los cuales el uno, era aquel señor grande que dije, que me había salido a hablar en las andas, y el otro era su hermano de Moctezuma, señor de Iztapalapa, de donde yo aquel día, había partido. Cada uno, lo llevaba de su brazo, y como nos juntamos, yo me apeé, y le fui a abrazar solo, y aquellos 2 señores, que con él iban, me detuvieron con las manos para que no le tocase, y ellos y él hicieron asimismo ceremonia, de besar la tierra y hecha, mandó a aquel su hermano que venía con él, que se quedase conmigo, y me llevase por el brazo, y él con el otro, se iba adelante de mi poquito trecho. Y al tiempo que yo llegué a hablar al dicho Moctezuma, me quité un collar que llevaba de margaritas y diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello, y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor suyo con 2 collares de camarones envueltos en un paño, que eran hechos de huesos de caracoles colorados, que ellos tienen en mucho, y de cada collar colgaban 8 camarones de oro de mucha perfección, tan largos casi como un geme, y como se los trajeron, se volvió a mí y me los echó al cuello. Ya en el palacio de Axayácatl, Moctezuma dijo: muchos días ya, que por nuestras escrituras, tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo, y todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo, que a estas partes, trajo nuestra generación un señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y después tornó a venir, dende mucho tiempo y tanto, que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación, y hechos pueblos donde vivían, y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido, que los que de él descendiesen, habían de venir a sojuzgar esta tierra, y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, que es a donde sale el sol, y las cosas que decís de ese gran señor o rey que acá os envió, creemos, y tenemos por cierto, él sea, nuestro señor natural. En especial, que nos decís que él, a muchos días tenía noticia de nosotros, y por tanto, vos sed cierto, que os obedeceremos, y tendremos por señor, en lugar de ese gran señor que vos decís. Y que en ello, no habrá falta ni engaño alguno, y bien podéis en toda la tierra, digo, que en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho, y todo lo que nosotros tenemos, es para lo que vos de ello quisiéredes disponer. 6 días después, con la intención de protegerse ante la nación guerrera, Cortés, apresa a Moctezuma, el 14 de noviembre de 1519. Francisco Pizarro González. Nació en la ciudad de Trujillo, España, entre 1476 y 1478.
Fue hijo de Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, un hidalgo en las campañas de Italia de los Reyes Católicos, y de Francisca González Mateos, dama de la corte de una tía de Francisco. Francisco se enlistó como soldado a los 20 años para participar en las campañas de Nápoles. Después se trasladó a Sevilla y partió hacia el Nuevo Mundo en 1502. En 1513, participó en la expedición de Panamá, que descubrió el Océano Pacífico, llamado en ese entonces, el Mar del Sur, convirtiéndose en encomendero y alcalde en 1523. Fue el conquistador del imperio incaico, llamado Tahuantinsuyo, que se extendía desde Colombia hasta Chile, con un aproximado de 12 millones de personas. Al igual que con Cortés en México, los nativos creyeron que los españoles, por sus embarcaciones y características similares a Viracocha, eran los dioses de sus leyendas, que mencionaban que la deidad regresaría desde la tierra donde el sol se esconde. El rey Inca lo creyó un buen augurio e invitó a Pizarro para encontrarse en Cajamarca, enviándole regalos y alimentos. Pizarro correspondió con una camisa holandesa y 2 copas de vidrio. Así, con 168 soldados y 37 caballos, se hospedó en Cajamarca, preparando una emboscada para las huestes de Atahualpa, al cual tomaría prisionero después de una cruenta masacre, el 16 de noviembre de 1532. Francisco se casó con una hermana de Atahualpa, con la que tuvo 2 descendientes. Francisca, que heredó sus títulos, y Gonzalo, que falleció muy joven. Posteriormente fue gobernador de la Nueva Castilla, en el siglo XVI. En 1538, con la batalla de las Salinas, terminaron las guerras civiles entre conquistadores, lo cual permitió nuevas expediciones hacia el Amazonas y al sur de Chile. Finalmente, en 1541, un grupo de almagristas opositores entraron en su casa, propinándole una cuchillada en la garganta, que le ocasionó la muerte, a los 60 años de edad. Napoleón Bonaparte nació en Córcega, el 15 de agosto de 1769. Sus padres fueron María Leticia Ramolino y Carlo Bonaparte, abogado en la corte de Luis XVI. Napoleón fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, forjador del golpe de Estado del 18 de Brumario, convirtiéndose en primer cónsul vitalicio de la República. Tomó el control de gran parte de Europa, por medio de conquistas y alianzas, en poco más de 10 años. No fue un buen estudiante, pero se interesó por las matemáticas, la lectura de obras clásicas y de historia, entre ellas, la vida de Alejandro Magno, que produjeron gran influencia en su trayectoria, como la incursión de Egipto, en 1798, con la intención de cortar la ruta de Gran Bretaña hacia la India, y proteger los intereses comerciales de Francia. A pesar de estar profundamente enamorado de Josefina de Beauharnais, con quien se casó en 1796, se divorció de ella, por no tener un heredero. El 28 de mayo de 1804, Napoleón se proclama emperador de los franceses.
En 1810, se volvió a casar con María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria. El Palacio de Versalles fue desmantelado en pillaje por el pueblo después de la Revolución. Napoleón dio instrucciones para restaurarlo como la residencia oficial del imperio, instalándose en el Gran Trianon de 1810 a 1814. Actualmente cuenta con 800 hectáreas y 2.300 estancias. Melody Hernández Rodríguez nació en 1976, titulándose como licenciada en Leyes, con especialización en Derecho Fiscal. Hija única de Guadalupe Rodríguez Veraza y Eduardo Aranda de la Torre. Después de 1805, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña en la tercera coalición antifrancesa, llevándolo a su derrota definitiva en la batalla de Waterloo, en Bélgica el 18 de junio de 1815, siendo desterrado y encarcelado por los británicos en la isla de Santa Helena, en el Atlántico, donde dictó sus memorias. Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia. Se le conoce por el Código Napoleónico, que es el Código Civil francés, aunque sus detractores lo catalogan como un dictador tiránico, e incluso hay quienes lo consideran uno de los anticristos. Poco antes de morir, y con dolencias en el abdomen, se cortó el cabello y se guardó en un sobre. Esto permitió revelar que el pelo contenía arsénico en altas cantidades, por lo que se especula que fue envenenado, falleciendo el 5 de mayo de 1821. Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Napoleón Bonaparte. Mamá.